Camisetas y tazas no son los únicos artículos que podemos hacer en nuestra tienda de Print on Demand. Hoy aprenderemos a estampar zapatillas. Te quiero a ti. Existen varios proveedores de Print on Demand y yo voy a trabajar en este momento con Printify. Entonces voy a entrar en mi cuenta y una vez dentro voy a ir al catálogo. En el catálogo de productos yo puedo escoger entre los recomendados por ellos o puedo hacer la búsqueda por el menú. Voy a buscar, por ejemplo, ropa de mujer, zapatos. Voy a trabajar con estas zapatillas. Vamos a empezar a trabajar con ellos, empezar a diseñar. Lo que yo voy a hacer es ir a esta esquina inferior izquierda donde está una página con una flechita para descargar la plantilla del diseño. Download Design Template. Voy a darle ahí y voy a guardar esa plantilla en mi equipo. Esto va a bajarse en un archivo comprimido y lo que voy a hacer es descomprimirlo para poder trabajar con él. Una vez que lo tengo ya descargado, le doy al botón derecho y le digo extraer todo. Entonces aquí ya lo extraje y él me baja un archivo .ai que es de Illustrator, un archivo .psd que es de Photoshop. Ya yo lo descomprimí, ahora voy a venir aquí nuevamente a Printify y si yo regreso aquí a cualquiera de las páginas, puedo bajar a la derecha y aquí él me da las dimensiones, me las da en píxeles y con esas dimensiones yo voy a crear mi área de trabajo en Corel. Y tengan en cuenta que esto lo pueden hacer también en Photoshop, también lo pueden hacer en Illustrator, así que los pasos independientemente del programa que usen lo pueden hacer. 1434 por 650 es lo que yo le voy a decir. Le voy a decir aquí que mis unidades van a ser píxeles y mis dimensiones van a ser 1434 por 650. Ese es el tamaño de mi área de trabajo. Lo siguiente que voy a hacer es importar. Aquí en archivo voy a ir a importar y voy a traerme ese documento que yo descargué desde Printify o desde la plataforma de donde lo haya descargado, ya que se puede hacer en todos los proveedores. Yo puedo escoger cualquiera de estos. Voy a escoger el PSD, el de Photoshop, pero lo podría hacer con cualquiera. Voy a abrir y lo voy a colocar en la esquina superior izquierda. Por alguna razón, este proveedor une todas las piezas en una sola página y cada una viene como metida dentro de un rectángulo. Nosotros utilizando los comandos Control U para desagrupar vamos a ir extrayendo las piezas que necesitemos, que en este caso contener una imagen del pie derecho, una del pie izquierdo y una de las dos lenguas es suficiente. Hay otros proveedores que lo que hacen es que colocan cada pieza en una página diferente de Corel y no hay necesidad de estar haciendo todo esto. En todo caso, lo que buscamos aquí es separar las piezas con las que vamos a trabajar. Si ya están vectorizadas, simplemente las utilizamos como vector, si no nosotros tenemos que convertirla en vector, es decir, hacer el dibujito paso a paso para luego crear una plantilla. Y también les voy a mostrar cómo crear un marco que pueden usar en Canva para introducirle imágenes. Para efectos de esto yo me voy a quedar solamente con un derecho y un izquierdo porque la diferencia que hay es mínima, milimétrica, igual que también con una lengüeta de estas o lengua del zapato. Y ahora voy a hacer mi plantilla. Voy a ocupar toda el área. Estando aquí le vuelvo a decir objeto, agrupar y desagrupar todo. ¿Por qué? Porque yo me quiero quedar únicamente con la parte gris, que es con la que yo voy a crear mi plantilla, y para eso la tengo que convertir en un vector. Así que primero voy a mapa de bits y le digo convertir en mapa de bits. Lo siguiente es dar clic sobre la imagen, botón derecho, vectorización rápida. Aquí se acaba de crear una segunda imagen que ya es un vector y está sobre la imagen original. Si yo la desplazo a un lado, encuentro la imagen original, la cual ya puedo eliminar. Este vector está compuesto por varias capas, así que yo le voy a decir Control U, desagrupar, o me voy a objeto, agrupar
desagrupar. La parte interna la puedo eliminar porque ya la tengo arriba. Me tengo que quedar con la parte gris. Aquí se ve que hay otras imágenes que se detectan cuando yo muevo este elemento. Todo lo que no sea la parte gris lo puedo eliminar. Y aquí ya tengo el vector con el que voy a crear mi plantilla. Si los métodos anteriores no les funcionan porque no son muy expertos utilizando Corel o por alguna otra razón, también podemos hacerlo de manera manual. Para eso, en el menú de la izquierda van a encontrar la herramienta Bezier, que con ella podemos ir construyendo el vector, bordeando la figura por todo alrededor. La vamos a ir dibujando. No importa que no nos quede perfecta porque después la podemos pulir. Vamos a ir trazando puntos a cierta distancia. Las líneas que nos van a quedar inicialmente rectas las podemos convertir en curvas. Le vamos a dar clic en el botón derecho y le decimos que la vuelva curva y luego con el cursor poniéndolo encima la podemos ir moviendo. Si la forma de la curva no nos coincide exactamente, esa línea tiene un punto de principio y uno de final. Al hacer clic allí van a aparecer unas flechas las cuales podemos o estirar o encoger y podemos alejar o acercar y con eso podemos cambiar la forma de esa curva. Este es un proceso que es un poco largo, no es tan veloz, pero lo que estamos buscando es crear una plantilla que nos permitirá después poder crear tantos diseños de este modelo de zapatilla como queramos. La idea es hacer como colecciones. Entonces, teniendo la plantilla, simplemente lo que tenemos que cambiar es el contenido y ya no nos tenemos que estar preocupando si lo que dibujamos dentro va a quedar visible o se lo van a comer las costuras, no se va a poder ver. Entonces lo que está en gris va a estar doblado o cosido y no se va a ver, y lo que está en blanco va a ser lo que sí queda visible. Entonces nos vamos a quedar con tres piezas: la más grande que bordea lo gris, la blanca, y también vamos a utilizar la del pespunte, que es la que nos muestra por dónde iría una costura, y en definitiva dentro de ese pespunte es donde queremos que quede lo que más se va a ver. Una vez que ya hemos delimitado todo nuestro vector por todo alrededor de lo gris, yo lo puedo seleccionar, me voy a la herramienta de selección y lo puedo apartar para ya descartar la imagen original. Necesito solo el vector y lo que voy a hacer ahora es dibujar un rectángulo alrededor de él. Con este rectángulo es que yo voy a formar mi plantilla. Voy a tratar de hacerlo un poco más cercano, de manera que el zapato en comparación sea más grande cuando lo lleve a Canva. Lo siguiente, voy a reducirlo un poquitico. Vamos a alejar esto un poco aquí. Y voy a seleccionar las dos piezas. Aquí debo tener seleccionado el zapato y el rectángulo. Y yo les voy a dar control L. Aquí lo que hice fue fusionar ambas piezas. Control L lo que hizo fue que me las unió. Yo le voy a dar color a la parte externa y voy a ver, la parte interna no tiene ningún color. Está totalmente vacía, por eso es transparente. Esta ya sería mi plantilla. Si es el caso que la hicieron automáticamente, entonces lo que harían sería hacer el rectángulo, lo voy a mover para atrás con orden, mover hacia atrás para poderlo ajustar un poco más cerca, y ahorita selecciono el zapatico, le quito el relleno para que me quede transparente y ahora selecciono ambas piezas al mismo tiempo y voy a darle control L, y aquí lo que hice fue fusionarlas y la del medio me quedó vacía. Lo que voy a hacer es llevar esto a Canva para yo poder poner cosas debajo de esto y que me queden con la forma ya del zapato, y lo voy a hacer con control C y B duplicado, y esta que acabo de duplicar la voy a voltear para que me quede pie derecho y pie izquierdo. Voy a unir esta porque esta la puedo descargar en una sola pieza. Voy a seleccionarla, archivo, exportar, y la voy a guardar como parte interna. Ahora selecciono esta, archivo, exportar, pie derecho, archivo, exportar, pie izquierdo, y voy a hacer todo el mismo proceso con la lengua del zapato. Vamos a ir a Canva y vamos a crear un documento de tamaño personalizado, y las medidas que vamos a usar son
Esto ya está aquí en píxeles, entonces 1434 por 650, crear documento nuevo. Aquí yo me voy a ir a archivos subidos, subir archivo, y voy a buscar todas las plantillas que acabo de hacer, que serían pespunte de lengua, pie izquierdo, pie derecho, pie parte interna y la lengua. Voy a colocar primero esta plantilla y la voy a extender para que me ocupe todo el documento. No importa si se sale lo morado, siempre y cuando lo del zapato me queda dentro. Inclusive lo voy a agrandar un poco más porque quiero que tenga la máxima calidad, y para validar de qué tamaño lo puse, me doy cuenta que lo tengo en 875 de alto. Vuelvo aquí, le voy a decir que me cree una página adicional, subo el otro y en posición me voy a 875 de alto. Y lo voy a colocar también centradito. Lo importante es que siempre tenga toda la parte del zapato dentro. Por ahora vamos a trabajar solamente con las partes del zapato. Le voy a dar control C y control V, y uno de ellos lo voy a girar y me lo voy a llevar a la otra página, y aquí vamos a hacerlo extender. Y esto sirve para que sepamos hasta dónde podemos dibujar en este zapato. Lo voy a mirar aquí y fíjense que lo gris sería nuestra plantilla, y al zapato le sobra un pedazo aquí, tiene como medio centímetro hasta el frente y bastante le sobra abajo, que es más o menos lo que tenemos aquí. Entonces esta posición, el tamaño de creo que es 404, y vamos a hacer lo mismo con 404. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? Lo que hay que hacer es simplemente buscar qué es lo que le vamos a colocar dentro. Y aquí yo puedo usar, por ejemplo, aquí tengo un patrón que yo lo voy a colocar con botón derecho, establecer como imagen de fondo, y aquí ya yo puedo cuadrar mejor esto. Y si yo quiero colocar, por ejemplo, un nombrecito, digamos que quiero colocarle el nombre de una niña, puedo buscar un texto, agregar título, y para esto es que es importante esto. Si yo quiero colocar un nombre, no se debe salir del pespunte que está en verde. Voy a utilizar, por ejemplo, aunque ustedes saben que de Creative Fabrica pueden descargar cualquier cantidad de fuentes si se suscriben por $1. Con el link que dejo abajo, todo lo que puedan descargar en un mes lo pueden usar, y hay fuentes espectaculares. Yo tengo varias aquí ya, pero la búsqueda también es un poco, bueno, digamos que uso esta y que desagrupo y borro esta y borro el otro letrero que había puesto abajo. Y digamos que aquí la niñita se va a llamar Laura, y esta es la parte externa del zapato. Entonces aquí yo voy a empezar a ajustarlo de manera que me quepa perfecto en la parte que está dentro del pespunte. Porque yo descargué este zapatico por aparte, porque no lo puedo dejar, porque yo no quiero que me queden rayas en mi zapato. Yo creo que estas letras las voy a tener que poner en color blanco para que se noten un poco más, y el efecto de fondo se lo voy a poner si hay un color más cercano a fucsia o a rosado, o digamos que aquí. Esto mismo lo voy a copiar en el otro zapato. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a pegar el mismo patrón. También le voy a dar que sea el fondo. Aquí voy a copiar el mismo letrero y lo voy a acercar hacia este lado del zapato, y así se va a quedar. Voy a llevar que esto está salido, este zapato está un poco asomado aquí, y está correcto. Mejor lo dejamos derechito, el letrero y centradito. Entonces voy a copiar centradito y centradito. No lo voy a ver. Ahora yo voy a copiar este zapato, lo voy a duplicar, pero le voy a quitar el nombre porque va a ser la parte interna. Uno va a tener el letrero y el otro no. Este sería el resultado. Vamos a ponerlo así. Tenemos un pie de un lado con letrero, uno sin letrero, otro pie del otro lado con letrero y sin letrero. Los voy a exportar, descargar como PNG, le voy a subir la calidad y descargar.
va a ser un archivo .zip que yo voy a descomprimir. Así como puse un patrón, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran allá adentro, colocarles cualquier tipo de diseño. Después les mostraré cómo se hace directamente. Una vez que estén descargados, puedo volver a Printify. Ahora voy aquí a donde dice agregar diseño y le digo que desde mi dispositivo voy a buscar la carpetica que se llama botones. Voy a subir el que sí corresponde para la parte, esta es la parte de adentro, entonces las partes de adentro son las que no tienen letrero, creo que es esta, y rellena completamente el zapato. Vamos a otra vez la de derecha, pero la parte de afuera. Entonces agrego, busco en mi dispositivo y esta que es outside sí tiene el letrero. Ahí la tengo. Ella debería ajustar perfecto, pero si no, ustedes la pueden agrandar un poquitico más. Eso se debe al margen que yo le dejé cuando creé la plantilla. Si dejé demasiado margen, entonces el zapatito me quedó un poco pequeño. Ahora vamos a la parte interna del lado izquierdo que no tiene letrero. Entonces me voy a mi dispositivo y la de adentro es la que no tiene letrero. Mi dispositivo y voy a este y aquí está. Vamos a la de afuera que es la que sí tiene letrero. Agregar mi dispositivo. Como yo usé un formato que ya estaba hecho, por eso es que ustedes ven que aparecen otros dibujos que yo voy eliminando, porque una vez que uno crea el primero ya no tiene que estar repitiendo la información que hay en cada uno. Y la lengua, fíjense que en la lengua yo puedo hacer esto o puedo simplemente colocar un color unicolor, y es lo que voy a hacer en este momento. Y aquí puedo ver una vista previa de cómo quedarían los zapatitos. Aquí dice Laura, por dentro no dice nada y lo que es la parte de la lengua me queda totalmente morado. Aquí ustedes pueden ver cómo queda la parte de la lengua, que fue la parte que yo dejé morada. Ustedes le pueden poner un diseño si ustedes quieren. Aquí se ve en esta parte el nombre, en esta parte nada. Luego se grabaría. Ustedes aquí, yo le tengo que corregir el título porque es la copia de la copia. Eso se lo tengo que quitar. Aquí le voy a poner button. Y yo le puse un margen de ganancia del 37% para que el precio quede en $44. Ustedes con esto pueden jugar como ustedes quieran y le digo que por favor lo descargue con todo y le doy publicar. Una vez que esto se publica aquí, si está conectado con su tienda, se va a conectar automáticamente en ella. Sea Shopify, sea WooCommerce, sea Etsy, la que sea, se publica automáticamente. Entonces, si tienen que hacer alguna modificación de descuentos, como por ejemplo es mi caso, hay que esperar que esto se grabe aquí, que me aparezca como publicado e ir a la tienda a hacerle la modificación de los descuentos, ya que desde aquí no se pueden hacer. Ahora les voy a enseñar una segunda opción, ya que nosotros hicimos todo este trabajo. Podemos usar esta forma como un marco. Como nosotros la habíamos unido con control L y esto es un solo objeto, lo primero que hay que hacer es separarlas y eso lo hacemos con control K. Ahora ya tengo separado el zapato del cuadrado. Quiero solo el zapato y lo que voy a hacer es importar una imagen random X, cualquier imagen. Yo solamente quiero que el sistema entienda que es el contenedor de algo. Entonces le voy a colocar esa imagen dentro. Entonces botón derecho, dentro de Power Clip y le indico que se meta dentro del zapatito. Ahora solamente este zapatito, le digo archivo exportar y ahora lo voy a exportar como un archivo PDF. Entonces aquí en la selección, en vez de PNG, busco la opción PDF, formato Adobe Portable Document y le digo marco para sneakers. Y si yo importo esto a Canva, vamos a archivo, importar archivo, elige el archivo, escojo el PDF, se me está subiendo aquí en la carpeta de diseños y esto es un marco. Y si yo le doy clic y le digo suprimir,
él me borra lo que estaba dentro, que fue la imagen que yo le pegué allá, y me queda el zapatito. Entonces así es otra forma de trabajar donde nosotros pudiéramos introducir las imágenes y no tendrían que tener ninguna forma específica y él la tomaría de una vez, no tendríamos que estarlo poniendo en la parte de abajo, ya estaría dentro. Y si quisiéramos agregarle, por ejemplo, la muñequita sin fondo, tengo que tener cuidado le voy a cambiar el color del fondo para que se note el contraste. Le voy a quitar el fondo a esta chiquilla y hay que tener entonces un poquito de tactico aquí. Para no hacer esto, si se les hace, le dan control Z y lo sacan. A veces esto hay que hacerlo mejor con las flechitas cuando tenemos un marco y estamos moviendo la imagen. Entonces yo lo que voy a usar es las flechas para mover la muñequita. La voy a subir un poquitico. Lo que no quiero es que los piecitos que están mochos me queden demasiado, porque va a quedar ahí un poco feo, pero como el zapato no toma en cuenta lo que se salga, esa sería la imagen a trabajar. Esto por si queremos usar, por ejemplo, patrones o imágenes o cualquier cosa que esté abajo, por ejemplo, ponerle esto y lo cambiamos. Podemos colocar lo que queramos dentro de ese marco. Para girarlo entonces tendríamos que utilizar los dos formatos, es decir, aquí le daría control C, control V y luego usaría esto, y aquí descargar dos, descargar un derecho y un izquierdo por separado, y hacer lo mismo aquí, control K para separarlo dentro de clip, y luego este cosito solito con su foto adentro, archivo, exportar. Aquí le vuelvo a poner color porque quiero que me contraste. Hago clic y hago suprimir y le coloco el dibujo que yo quiera o el patrón que yo quiera, y así nos quedaría nuestro diseño. Y ustedes pueden hacer la misma transformación con Illustrator, con Photoshop, con Figma, con Photopea, con cualquier programa de edición. Para hacer un marco, lo único que hay que hacer es crear la forma que queramos. Puede ser esta, o podemos tomar un pincel y hacer un garabato que sea cerrado. Luego rellenarlo con una imagen. Ese es el detalle clave. Rellenarlo con alguna imagen X y luego descargarlo como PDF. Esto se puede hacer inclusive en PowerPoint y he visto que lo hacen en Word. Pero el truco es lo mismo, y les voy a mostrar otra forma mucho más sencilla, porque no todos los productos se tienen que hacer en Canva o en alguna aplicación de diseño. Aquí tenemos, por ejemplo, les voy a mostrar lo que hice aquí. Van aquí a agregar diseño, van a su equipo, y aquí yo tengo este muñequito. Yo lo subí, no tiene fondo. Una vez que ha terminado de cargar, lo que vamos a ver es que está el muñequito allí atravesado. Pero yo lo que voy a hacer es ponerlo más pequeñito, y luego aquí hay que tomar nota de este tamaño. Digamos que lo voy a poner a 6.5 para que sea fácil de recordar esa medida. Y lo siguiente que voy a hacer es decirle aquí crear patrón, y al crear patrón este diseño se me divide. Lo otro que yo puedo hacer con él es primero ponerlos en ángulo. Le voy a decir que lo ponga, por ejemplo, en un ángulo de 45 grados, y también puedo centrarlos entre uno y otro. Entonces me quedaría algo así. Yo los puedo poner más chiquiticos si quiero, y el patrón se repite tantas veces como uno necesite según el tamaño que yo lo reduzca. Digamos que lo dejo así, y mi medida digamos que va a ser 3.5. Es importante porque esta medida necesito repetirla en las demás piezas del zapato, y el ángulo aquí es 45 y aquí full 50. Aquí voy a hacer lo mismo, boto esa imagen, le digo agregar, pero el muñequito ya está en mi librería, no necesito volverlo a subir. Aquí está, le doy clic, lo vuelvo a poner en 3.5, vuelvo a decirle que cree un patrón, le voy a decir que ese patrón otra vez esté a 45 grados, y le voy a decir que lo ponga full. Voy a repetir el mismo proceso 2 veces más.
Y en las lengüitas lo que voy a hacer es que el patrón, en vez de ponerlo en 3.5, lo voy a poner más grandecito. Cuando son piezas así como zapatos, que están compuestas de varias cosas, no es lo mismo que una camiseta que es un solo dibujo. Tenemos que estar haciendo una y otra pieza por separado. Y vamos a validar a ver cómo se ve. Aquí se ve de ladito, aquí está el muñequito repetido, aquí podemos ver cómo quedó la lengüita del zapato y aquí está la parte de abajo de la lengüita que se nota muy poquito. Le damos guardar, le damos publicar y entonces aquí tengo otro par de zapatos al que le puse un print diferente. Si les da perecita, les voy a dejar la plantilla en el canal de Telegram. Yo quiero darles ideas y enseñarles algunas técnicas. Ustedes deberán poner su magia, su estilo, hacer sus creaciones para que sus piezas sean especiales y además deberán ocuparse de hacer la publicidad, de hacer conocer sus productos en redes sociales o en campañas de marketing para lograr vender lo más posible. Espero que este video sea de ayuda para ustedes. Si les gustó, le dan like, lo comparten y si no se han suscrito, háganlo y nos vemos en un próximo video.